yo decía, yo quiero eso. O sea, y creo que el haberlo visto desde el deseo, desde el sueño, y no desde el resentimiento, desde por qué yo no tengo esto, desde esa pregunta, fue la diferencia. Yo aprendí el amor de una forma distinta, por ahí no de mamá, pero sí de esas personas que me daban algo sin saber quién era yo, cuál era mi historia. Yo siempre digo, es muy importante, a veces la gente no se da cuenta lo que puede tanto bien como mal generar en el otro. 5 minutos que nos acercamos a alguien, podemos generar algo bueno o algo malo. Depende, nada, de las personas que somos o de cuánto podemos ver a la otra persona. Porque cuando pensamos que el que está mal es el otro, no hay solución. El punto es, ¿qué estamos haciendo mal nosotros o qué no es suficiente? Porque a partir de que vemos si algo no es suficiente, lo podemos cambiar. Ahora, si la responsabilidad es del otro, nos quedamos esperando. No hay manera de cambiar nada. Bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio de Compartiendo Data, nuestro podcast. Estoy acá con Patri. Hola, Patri. ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos felices de iniciar este podcast, este ciclo, esto que es nuevo para nosotras. Este podcast está enfocado en derribar creencias y mandatos que nos limitan y reemplazarlos por ideas nuevas, formas nuevas de ver la vida. Y bueno, mamá va a presentar a nuestra primera invitada, que es un lujo total. Nosotras tenemos una invitada, hola, ¿cómo les va a todos? Una invitada, lo voy a leer porque es largo y se lo merece. Una invitada que es alguien a quien nosotras admiramos muchísimo. Es sobreviviente de violencia familiar, sufrió maltrato físico y psicológico de parte de su madre, que la obligaba a trabajar desde los 9 años vendiendo flores en restaurantes. Vivió en la calle y en casas ocupadas, siendo sometida a condiciones de vida extremas. Logró revertir su historia, guiada por la intuición de que existía la posibilidad de una vida mejor y diferente para ella. Ay, me emociona. Es fotógrafa, es fotógrafa especializada en sesiones para futuras mamás y tiene una marca de ropa, La Desnudez de Eva, para mujeres embarazadas. Este año compartió su historia en redes sociales, lo cual la llevó a dar una nota en Infobae, que fue masiva, que tuvo una enorme repercusión, y esto le permitió conectar con muchas personas que atravesaron experiencias similares y la inspiró a crear la cuenta de Instagram No Todas las Madres Protegen, donde ella visibiliza maternidades no deseadas y relaciones familiares tóxicas. Además, está trabajando en un proyecto para brindarle un espacio de contención a personas en situación de calle y darles las herramientas que a ella la ayudaron a revertir su situación. Es un ejemplo enorme de resiliencia y superación. Su reconstrucción fue desde cero, lo cual es importantísimo, y hoy logró transformar su dolor en una oportunidad para sanar y ayudar a otros. Tenemos el placer de tener en nuestro primer episodio de nuestro podcast a la gran Melody Holguín. ¡Bienvenida, Melody! Después de semejante presentación, dame 2 minutos. Merecida. Que me reponga. Merecidísima. Wow. Wow, chicas, gracias. Gracias, Oli, gracias, Pato, por este espacio. Gracias por estar. Lo que están haciendo, un placer. Hermosísimo. Bueno, mira, Melody, vamos a empiezo yo haciéndole. Sí. A nosotras nos gustaría que vos hagas tu propia introducción de lo que fue tu historia, para que las personas que no la conocen sepan, y decinos lo que quieras, lo que a vos te haga sentir bien. La idea es que vos te sientas bien en este programa, así que habla libremente. Venía en el auto y se me cruzaron unas palabras por la cabeza. Palabras que se me deben haber cruzado más de una vez y que nunca repetí en voz alta. Jamás, nunca. Y estaba en el auto pensando en esto y dije, me gustaría arrancar así. Ok. Mamá,
no me pegues más porque me lastimas. Nunca me atreví a decírselo. Tampoco me atreví a decirlo en voz alta. Es la primera vez que lo digo en voz alta y sabía que iba a tener una carga emotiva, a pesar de que trabajé muchísimo en terapia para poder contar mi historia desde el amor y desde la resiliencia y no desde el dolor. Pero creo que si estoy acá contando todo esto tiene que ver con la necesidad y las ganas de poder poner en palabras tanto dolor que me callé. Mamá me pegaba hasta que se cansaba y no importa si yo hacía todo lo que pedía y como quería, aún así. Y jamás tuve un no, jamás tuve una rebelión, eso que se llama, ¿no? El llevarle la contra, nunca me atreví a decir algo así en voz alta, ni siquiera en un baño, ni siquiera encerrada. Yo arrancaría así, porque creo que un poco este es un camino para seguir sanando. El camino de sanar es un camino muy largo, creo que puede ser toda la vida de uno, ¿no? Porque todo el tiempo estamos aprendiendo y todo el tiempo estamos sanando. Y creo que, o lo que yo aprendí, es que lo que nos hacen o lo que nos pasa en una infancia, más en una infancia desprotegida, después son esos traumas, esos mandatos, esas limitaciones con las que tenemos que vivir siendo adultos. Pero que si profundizamos y buscamos en ese pasado, que a veces es muy duro volver a ese pasado y revivirlo una y otra vez, pero volviendo podemos resignificarlo, podemos verlo con otra mirada, con la mirada que por ahí tenemos siendo adultos, con nuevas experiencias, con nuevos recursos. Y al resignificarlo le quitamos el peso, le quitamos el dolor. Y a partir de ahí se empiezan a liberar un montón de cosas. Hoy estoy acá compartiendo mi historia, que sí, ya hiciste una intro tremenda, pero básicamente vengo de una infancia tremendamente violentada y de una infancia que duró mucho, porque hasta mis 19 años costó mucho salir de ahí, porque el abuso psicológico que se ejerce por ahí en una pareja, en una amistad, es fuerte. El abuso psicológico que puede ejercer una mamá con su propia hija son ataduras, son grilletes. Es muy difícil romper eso. Pienso con lo que decís, una mamá es todo en los cimientos, ¿no?, de la vida. O sea, lo que ella te muestra o cómo ella vive es lo que vos vas a probablemente reproducir. Y creo que lo que más nos emociona y nos conmueve de tenerte acá con el foco que tiene nuestro podcast es cómo hiciste vos para ver que existía otra cosa dentro de la desprotección total, del desamparo y de no tener nada, pero desde lo más importante, que es el amor de una madre. O sea, de no tener nada porque ella, ahora vos vas a contar un poco más, pero todo lo que ella te limitaba que vos conocieras también a raíz un poco de este maltrato, era la vida que ella te presentaba. Ella te presentaba que eso era lo que existía y vos viste que había otra posibilidad. ¿Querés contarnos un poco cómo fue, cómo empezó aparecer esa luz al final del túnel y cómo hiciste para ver que era posible otra cosa? No me acuerdo un momento preciso, pero tengo momentos. Tengo sueños, eso de soñar, ¿no? ¿Viste cuando uno dice qué te gustaría, qué te gustaba hacer de chiquita? Yo soñaba, me gustaba el diseño, por ejemplo, dibujar, hacer vestidos. Y a pesar de que no tenía mucho alcance a ver la tele o a ver tipo cine o películas, el poquito alcance que pude haber tenido en alguna oportunidad con las películas de Disney. Y más allá de que hoy se hable mucho y se discuta mucho sobre lo que Disney muestra,
No puedo tener esa visión crítica porque en mi infancia tan desprotegida yo veía como, no sé, en El Rey León, Simba pierde a su papá, ¿no? Y entonces me sentía reflejada en esa ausencia de padre, en ese dolor de la relación, de la familia, de sentirse solo. Y de pronto Simba muestra todo un coraje, ¿no? O sea, qué sé yo, a mí El Rey León la he visto millones de veces. Las películas de Disney me mostraron como ese coraje, esa fuerza, el pelear por lo que uno quiere y que cuando uno sueña las cosas pasan. Y por ahí creí demasiado, no lo sé, pero me gustaba, era mi pequeño escape, aunque no tenía mucho alcance, cuando lo tenía lo disfrutaba al máximo. Después empezaron a pasar por ahí ya herramientas que uno va teniendo, no lo sé, todas las personas somos diferentes y tenemos o no determinadas herramientas. En mi caso esta anécdota ya la conté, yo estaba en el mástil de la Redonda de Belgrano, que esperaba para vender las flores en el restaurante, y había un momento previo al mediodía que era que todo el mundo iba a la iglesia y yo estaba con los chicos y al lado mío estaban los nenes que cuidaban los autos y estaban con la bolsita de epoxi, porque en ese momento como que la droga común que había era la bolsita de epoxi. Entonces mientras soplaba la bolsita, los nenes al lado mío, yo estaba con mis flores en la mano esperando que salgan de misa. Y me deleitaba, yo miraba como si fuera una vidriera, yo miraba a las familias, veía los autos, las camionetas y veía mamá, papá y todos vestidos, todos arreglados, todo. Yo decía, yo quiero eso. O sea, y creo que el haberlo visto desde el deseo, desde el sueño, y no desde el resentimiento, desde por qué yo no tengo esto, desde esa pregunta, fue la diferencia. Cuando mi formato de pensamiento no se enfocó en lo que no tengo, sino en lo que quiero. Entonces, si vos me preguntás cómo es que yo creí en lo que soñaba, y siempre tuve una mirada de que soñar estaba bueno y que se podía conseguir. Claro. ¿Y cómo empezaste? O sea, ¿cómo te empezaste a rearmar? ¿Qué fue? Porque hay un antes y un después en tu vida, claramente. ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Qué fue lo primero que pensaste? Si alguien te acercó a algo, si alguien te habló, o sea, si hablaste con alguien de lo que sentías, ¿qué fue el disparador, digamos, más allá de los sueños, que es un montón? Sí, que ya ver que ya pensar que eso existe ya abre esa posibilidad, pero supongo que después ¿por dónde empiezan a aparecer, ¿no? Cosas. ¿Cómo empezaste? Porque obviamente hay una gran intuición de parte tuya. Yo creo además que todo es un camino. Sí. No necesariamente empieza en un punto, sino que todo lo que va pasando es una consecuencia de. Okay. Yo tuve la suerte, dentro de mi desgracia, de que aparecían personas maravillosas y que por alguna razón estuve atenta o muy necesitada de cariño y de buenas situaciones, que cuando pasaban las disfrutaba. Como alguna vez ya he dicho, una pareja que una vez me compró todas las flores y me dijo, ¿cuántas flores tenés? Te las compro todas, andate a dormir. Y era una pareja de señores, él y ella grandes, y son historias que me marcaron, porque eso es amor. Yo aprendí el amor de una forma distinta, claro. Por ahí no de mamá, pero sí de esas personas que me daban algo sin saber quién era yo, cuál era mi historia. Desde el restaurante que me daba la comida, que me sentaba y me daba un vaso de gaseosa, ¿no? Porque cuando estás en la pobreza absoluta y cuando tenés hambre, sobre todo porque mi mamá era una persona que jamás, aunque tuviera un poco de plata o lo que sea, nunca cocinó, nunca se preocupó porque coma. De hecho, el otro día me había olvidado de contar algo que me pareció importante, pues yo dije, el hambre duele, y duelen un montón de cosas. Y una de las cosas que yo hacía para no pasar hambre era me comía un alfajor de Jorgito de chocolate. Sí, riquísimo. Yo comía. Pero me atacaba el hígado porque tenía el estómago vacío. Claro. Y yo sabía que me atacaba el hígado. Entonces sabía que durante todo el día no iba a tener hambre. Entonces, esas cosas, sobre todo cuando yo generaba dinero, que el dinero por ahí no lo usaba para darme de comer a mí, sino porque era una persona que tenía vicios y demás, son complicadas. Entonces, el amor y las cosas lindas venían de otro lado, de ese plato de comida, de ese café con leche que me hacía alguien, de esa media luna. Eran gestos. Entonces, yo digo, todo es un camino. No hubo algo
que me sacó, sino fueron una cantidad de hechos que me enseñaron que había algo lindo afuera, aunque ella decía que no. ¿Y cómo fue el desprendimiento de tu mamá? ¿Cómo es el momento en que vos empezás a iniciar tu propia vida? Bueno, Porque hasta los 19 años vos estuviste trabajando vendiendo flores, vestida de hada, que imagínate con la belleza de esta mujercita, lo que debe ser vestida de hada. ¿Cómo fue el despegar de mamá? Bueno, yo había intentado todo. Yo me di cuenta que generaba dinero como para que estuviéramos bien desde muy chiquita. Siempre intenté ser su Pepe Grillo, siempre intenté ser su voz de la conciencia, pero no me dejaba hablar. Entonces siempre como desde lo más casi silencioso, casi un susurro, era mamá, ¿por qué nos vamos a la calle? Si podemos pagar tal cosa, si podemos hacer tal otra. Entonces mis recuerdos de toda mi vida es estar constantemente tratando de que ella entienda que la plata yo la hacía para que estuviéramos bien, pero estar bien nunca era una opción. Claro. Entonces no era ella la que tenía que entenderlo, era yo la que tenía que entender eso. Claro. Yo tenía que entender que estar con ella era aceptar esa vida el resto de mi vida o lo que seguía. Ella en un momento termina internada en un psiquiátrico, a mis 16, 17. Yo intento tener un novio, que también fue una situación muy complicada, porque primero era un amor platónico, porque yo no había tenido novio nunca, jamás no tuve un amiguito, ni un piquito, ni nada del colegio, o sea, imagínate, yo no tenía entorno. Y este chico repartía volantes y hablábamos durante horas y yo me paraba con el vestido de hada a hablarle. Era raro, ¿viste? El chico repartía volantes y el hada vendía flores. ¡Qué lindo! Ahí en Cabildo y Juramento, en la esquina, la gente pasaba y miraba, era como, ¿estos dos? Sí. Y bueno, en un momento, a mis 17, empezamos como a encontrar la forma de vernos y demás. Ella se entera, me acuerdo una vez me da un cachetazo, me vuela la cabeza, me lleva a una comisaría, que todavía justo lo contaba. Bueno, pasan un montón de cosas. Todos esos hechos fueron desencadenando el coraje para irme. Fue una sumatoria de hechos. No hubo algo puntual, sino un camino que terminó en un desenlace, o sea, en un final. La última de todas estas situaciones, que hubieron un montón, yo me intenté matar también, porque creí que yo la amaba. Y ahí es donde está lo más complejo, Claro, ¿no? sin duda. Y yo en ese momento entendía que abandonarla era matarla. Y yo en mi cabeza era más fácil matarme yo que a ella. Más fácil, más probable, porque mi mamá era mi vida. O sea, yo vivía para que ella esté bien. Entonces, esa ambigüedad de lo que ejercen en tu cabeza es tremendo, es tremendo. Entonces yo me intento tirar de una terraza, que al final eso no termina pasando, pero yo ya la mirada era distinta, yo sé que mi mirada era distinta, yo ya no estaba bien, yo me vestía de hada, pero ya no, se me había apagado esa luz que siento que siempre tuve, ese sueño que yo decía, si sueño, si pienso, si creo que puedo, se había apagado. Y una vez, un día después de esto en realidad, me acerco a una librería que estaba ahí en el Village, que se llamaba Cúspide, y veo a un señor muy peculiar, muy chiquitito, gordito, bajito, con pies chiquititos. Yo miraba siempre, esto es horrible lo que voy a decir, pero miraba los pies primero, porque esos son instintos que uno aprende de supervivencia. Sí. Yo sabía que dependiendo de los zapatos tenía plata o no. Ay, mi amor, para no agotarme a venderle a alguien que por ahí no me podía comprar. Claro, entonces siempre lo primero eran los zapatos. Entonces yo arrancaba desde abajo para arriba a ver si me acercaba o no me acercaba, porque es un desgaste. Obvio. Son cositas que uno va aprendiendo. Cuestión es que siempre me acuerdo que tenía unos pies muy chiquititos y unos zapatitos negros como de colegio. Y me ha parecido muy simpático. Sí. Bueno, y me acerco a contarle. La cuestión es que este señor es un escritor muy conocido que no vamos a nombrar. Sí. Y me mira. ¿Y viste cuando hay personas maravillosas que leen más allá? Y me dice, vos no estás bien. Ay, mi amor. Y ahí fue como que por primera vez hablé de lo que me estaba pasando. ¿La primera vez fue? Señor. ¿La única vez que empezaste a hablar fue con él? Por primera vez. ¿Te das cuenta lo que es? Estaba con otro muchacho
que era alguien que era turista, que lo hacía de guía de turismo de acá en Buenos Aires, y me invitan a comer una pizza. Y me dice, sentate acá y comamos una pizza y me contás. Y siempre durante una semana, que fue el tiempo que estuvo, porque él presentaba un libro, pasaba por el Village y charlaba un rato conmigo. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te sentís? Y le iba contando partes de mi vida. Y aprendí con los años que esa fue mi primera terapia. ¿Por qué? A ver. Porque día tras día en el que yo le iba contando todo lo que me estaba pasando y él me daba su visión y charlábamos sobre eso, yo estaba como procesando lo que estaba viviendo. Porque cuando vos lo callás tanto... Perdón. No, mi amor. Acá estamos. Ay, trato de no, porque si no se pierde lo que uno quiere decir. Pero yo quiero que vos sientas lo que sientas y no te sientas... O te damos un minuto. ¿Quieres que te demos un minutito? Estoy, te juro Ay, que no estoy. la puedo abrazar. No, estamos lejos. Dame la manito. Acá estamos. Te quiero, Melody. Bueno, fue la primera terapia de mi vida y yo lo entendí después. Pero sabía que cuando él se había ido y ya no volvía por el Village, había encontrado a alguien que me había escuchado por primera vez en mi vida. Había puesto en palabras todo eso. Y algo volvió. Algo de esa esperanza o de esas ganas de que me vaya bien. Volvieron. Esa esperanza de que hay gente buena y de que oportunidades habían. Volvieron. Se hizo la luz, digamos. Sí. Nuevamente. Apareció. Y empezaste a brillar. Desaparece y vuelve a aparecer. Yo siempre digo, es muy importante. A veces la gente no se da cuenta lo que puede, tanto bien como mal, generar en el otro. 5 minutos que nos acercamos a alguien, podemos generar algo bueno o algo malo. Depende, nada, de las personas que somos o de cuánto podemos ver a la otra persona. Bueno, cuestión es que ahí empiezo a querer buscar... no, estoy bien. Okay. Empiezo a buscar trabajo, le digo, mira, le digo a mi mamá, yo sigo, pero yo quiero buscar trabajo de otra cosa. Yo ya no quiero estar con el disfraz, yo ya no quiero vender flores, ya no quiero estar en la calle. Quiero trabajar como trabajan las demás personas que veo. Y busco trabajo en un restaurante. Él ya lo permite. Ya para mis 18. En business. Y empieza a generarme líos, no quería que yo vaya a trabajar ahí, ya esa cuestión se empieza a poner muy complicada y ella empieza a ver como esto, ¿no? Como que iba perdiendo el control y el poder sobre mí, porque a partir de mis 18, a partir de tener un trabajo, a partir de hablar con otras personas, empieza a perder ese control. Y ahí la cuestión se pone mucho más difícil de sostener. Y ahí surge el gran quiebre. Ahí una noche llego y discutimos muy feo. Y en esa discusión yo termino reaccionando muy mal por primera vez, sin palabras. La agarro, ella me destapa muy bruscamente, me dijo, vamos a hablar, vos no puedes hacer las cosas como se te ocurren, no sé qué. Y yo reacciono, la agarro, la pongo contra el colchón, le sostengo la cabeza en el colchón con las manos atrás y en un momento veo mi carterita en el piso y como que digo, ¿qué estoy haciendo? O sea, la vi a ella, vi la cartera y dije, esto no, y la solté y entré a caminar y bueno, esa noche me fui y no volví más. En realidad volví a buscar mis cosas y hubo otro incidente que no viene al caso, pero después de ese ya no volví más. Yo aprendí que, hice un camino de trabajar en gastronomía y tenía mucha pasión por lo que hacía. Y yo creo que esa pasión puede venir desde, primero que para mí ese trabajo de gastronomía era el trabajo más increíble del mundo. O sea, atender una mesa, que la gente se sienta bien. Yo me sentía que estaba, pasar de vender flores, de estar en la calle, a sentir que yo era la camarera de un restaurante, era como soñado. Sí. Tenía un uniforme y entonces siempre fui como un techo. Me daban comida. Claro, obvio. Y me sentí como
como que me encantaba y siempre fui muy apasionada con todo en mi vida. Y trabajaba que los encargados, que los dueños decían, qué lindo que te guste tanto lo que estás haciendo. Yo siempre le puse mucho amor y mucha pasión a todo, y creo que a veces eso cambia las cosas. El amor o la pasión con la que hacemos las cosas tiene un mejor resultado. Después empecé a trabajar en moda y en promociones, que un tío mío, que es fotógrafo, que quiero mucho, que es en realidad es el hermano de mi padrastro, y terminó siendo un tío de corazón porque en ese tiempo me dio un espacio y confió en mí y me dijo, ¿por qué no empezás a hacer promociones? Que te va a ir mejor, que vas a tener posibilidades. Y yo me acuerdo que en la vida me habían maquillado. De hecho, yo tenía una sola ceja entera. Y me acuerdo que un día llamé a una maquilladora y le dice, Juli, vení, arreglarle la ceja. Yo, claro, ¿no? ¿Qué me vas a tocar? ¿Qué me vas a hacer? Y se reía. Y después el maquillaje y todo. Y claro, no entendía nada. La primera vez que me maquillaron no entendía nada. Y dije, wow. Y me hace fotos. Un fiasco la foto, pero bueno. Fue muy divertido igual. Y empecé a trabajar en promociones. Pero después me empieza a pasar algo con esto de que, bueno, imagínate que estaba feliz de ser camarera. Imagínate cuando empecé a trabajar en promociones. Yo era como, wow, escúchame. Sí, total. Estaba chocha con las marcas, aparte. Empezaba a aprender de marcas, empezaba a aprender un montón de cosas. Y después empiezo a hacer entrevistas, porque yo hasta ahora, por ejemplo, me habían dado a mí para la tarjeta SUBE, para promocionar la SUBE, no me acuerdo cuál era, en el subte. Y yo había visto que habían promociones con marcas de autos, con cosas que pagaban más por lo que estaba escuchando. Y yo la tarjeta SUBE estaba chocha, me iba a retiro y a todo el mundo le daba la tarjeta y llenaba los datos, ¿viste? Y siempre fui como muy de encarar y me encantaba. Pero yo decía, me están pagando menos a mí. Y empecé a ver las otras promociones que a pesar de que no entendía mucho de marcas, empecé como a tratar de aprender. Y me veo un montón de entrevistas. No me tomaron en ninguna. Me había hecho la lista de todas las agencias que trabajaban con marcas de autos, con marcas en ese momento de cigarrillos también, o sea, marcas muy importantes, gaseosas. Me había hecho todo eso porque dije, bueno, son las que más pagan, escúchame, no vamos a desperdiciar el tiempo. Yo trabajé, ¿sabes? Mi primer trabajo fue como promotora y lo hice bastante tiempo mientras estudiaba, así que es lo divertido. Conozco muy bien, sí, total. La cuestión es que no me toman en ninguna entrevista. Y yo salía a las entrevistas y decía, pero si a mí me gusta hablar con la gente, si tengo mucha experiencia, porque quieras o no, haber trabajado en la calle me dio la posibilidad de como hablar rápido, hablar fluido, como hablar con el otro, no tener vergüenza. Bueno, vergüenza sí, pero poder romper ese hielo con el otro. Entonces digo, yo estoy bien para poder hacer promociones. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Muy bien. Bueno, fue una pregunta que la cabeza no podía parar de preguntarme por qué no. Y un día me llaman para una exposición de autos muy conocida en la rural. Y a mí me llaman de una empresa muy chiquitita que tenía un stand chiquitito que no vamos a nombrar. Y claro, yo estaba feliz, el uniforme era espantoso, pero yo estaba feliz. Ya lo había logrado, era como, sí, era un escalón más arriba. Sí. Cuestiones que empiezo a mirar porque tuve como 15 días con las demás promotoras y yo seguía con la cabeza de por qué yo no puedo hacer las promociones estas que aparte escuchaba lo que le pagaban, era el doble, el triple, era mucho. Yo son las mismas horas de trabajo, algo tengo que cambiar si quiero esto. Algo no estoy entendiendo yo. Claro. Porque cuando pensamos que el que está mal es el otro, no hay solución. El punto es, ¿qué estamos haciendo mal nosotros o qué no es suficiente? Porque a partir de que vemos si algo no es suficiente, lo podemos cambiar. Ahora, si la responsabilidad es del otro, nos quedamos esperando. No hay manera de cambiar nada. Entonces yo seguía, ¿qué es lo que me falta? ¿Qué no entiendo? Y las miraba. Y empecé a encontrar similitudes. Los anteojos, la marca de los anteojos, la marca de los zapatos. Todos tenían la misma marca de zapatos. Claro, yo tenía todo de Once, de Flores. En la vida había tenido un zapato de marca, un par de anteojos de marca. Hablemos de los Ray-Ban, de Sarkany en ese momento, que era furor. De Paula Candaver, ¿no? No sé si la pronuncié bien. Y yo veía los jeans con la etiqueta atrás. Y todas el pelo planchado. Entonces yo decía, hasta que lo anoté las marcas, porque no las sabía, las anoté en una hojita. Porque las veía en el baño, veía las cosas, las carteras. Yo decía, claro,
¿por qué todas tienen los mismos anteojos? 5 anteojos iguales. Decía yo, 5 anteojos iguales. ¿Por qué? No entendía. No entendía la misma marca de zapatos. Digo, compra todo el mundo en el mismo lugar. O sea, no me cerraba. Sí. Pero me llevo las anotaciones. Empiezo a investigar. Digo, claro, como que no estoy dando por ahí el perfil. Claro, Claro. ¿No? Porque las marcas venden marcas. Entonces yo no estaba entendiendo la marca. Entonces, por más que yo le vaya a decir, soy recopada, divertida, contratame, no estaba representando la marca. Sí. Y ahí fue cuando los primeros sueldos empecé a una feria americana y conseguí unos Ray-Ban que ni siquiera se hacían de verdad, pero no sabían los demás. Bien Bien ahí, inteligente. ¡vamos! Me fui a comprar los zapatos Arcani, me compré una cartera grande, la cartera la apoyaba. Para que se vea la marca. ¡Pumba! Y fue muy loco porque cuando fui a las entrevistas, a partir de ahí, me empezaron a contratar en todas las Qué marcas. De hecho, cerré contrataciones de 2 años con las mismas marcas, ya tenía una agenda tremenda, divina, porque tenía todo asegurado, o sea, que no le pasaba a todo el mundo eso. Yo ya tenía las del fin de semana, las de todo el año de carreras, tenía todo. Sí. Y siempre con las mismas marcas, porque aparte soy súper puntual, súper trabajadora, entonces como que jamás te fallo, te enfermaste, lo que sea, o sea, aprendí esa disciplina en mi vida. Entonces, combinado a que logré entrar, que digo, a veces lo difícil es entrar, es sí. que la gente pueda ver quién es uno Sí. atrás de todo, Y ¿no? después sostenerse en eso. Porque es muy fácil como, o sea, todos juzgamos y vivimos en un mundo de apariencias. Sí. Y es difícil encajar en algunas situaciones. Y es lo que me costó por ahí toda la vida. Y a veces tuve que construirme, ¿no? En ese camino me construí para poder ser parte de eso que para mí era un trabajo mucho más rentable que todo lo que venía haciendo. Que fue una gran experiencia también, ¿no? También en lo emocional, porque te surge la pregunta, ¿pero me vendí a mí? No, porque está buenísimo. Es crecimiento personal también. Obvio. Aparte me encanta que me maquillen. ¡Qué lindo! Así que bueno, quería contarte esto porque esta anécdota donde es como justo la bisagra entre dar ese gran salto, pero que fue un gran salto que se vino armando momento tras momento, Claro. situación tras situación, no fue de un día para el otro. Y fue un gran análisis. Y en una de esas promociones que estabas en Ideas del Sur, según lo Conozco que a mi yo marido. conoces a ese sol de persona, porque este sol no podía tener más que otro sol, que es tu marido, y querés contarnos así un poquito cómo, para que después lleguemos cuando tenés tu hijita, o tu hijito es primero, ¿no? Santiago, y Oli te puede hacer la pregunta esa que te quería hacer, si querés. Obvio. Bueno, me toca, estaba en Ideas del Sur, hacía los PNT, ese día se graba doble, entonces yo tenía hambre, si tengo hambre como. Obvio. Entonces, yo digo, es más caro a mí sacarme a comer que comprarme ropa. Te lo mereces, mi amor. Tengo que recuperar. Obvio. La cuestión es que me cruzo a un restaurante ahí enfrente y había una mesa grande de un montón de gente y me invitan de la mesa. Las personas que me invitaron por ahí no me parecían seguras, no me habían caído muy en gracia, pero se acerca uno que termina siendo un gran amigo nuestro, Pelu, y dice, boluda, perdón, No, No, puedes se decir puede lo que putear, ¿eh? quieras. Se puede, Se puede sí, putear, sí. se puede decir lo que quieras. estás comiendo sola 2 empanadas. Pero lo dijo con un humor, de una manera, que viste cuando decís, tiene razón. O sea, como venía a comer acá, no sé cómo dije, ¿sabes que sí? Bueno, me acerco. Y de toda esa mesa solamente vi a mi marido. Yo creo que las personas, decir que están destinadas es raro, No, es verdad, pero hay algo. totalmente. Cuando vos conocés a esa persona, una amiga, una pareja, cuando sabés, lo sabés, en el momento que conoces a alguien, vos lo Sí, sabés. Lo que pasa es que a veces no hacemos caso a la intuición. Son a almas veces no que nos están escuchamos. destinadas a encontrarse. Y en mi maternidad, volviendo a tu pregunta, Oli, yo me quedo embarazada de mi hijo, Santiago, y obviamente, si profundizamos ahí, no terminamos más con el podcast, fue larguísimo, fue un proceso enorme, para resumírtelo, entre una clase de
parto y fue una especie de meditación, y cuando me hicieron cerrar los ojos, embarazada, y mirar un poquito para adentro, me agarró un ataque de llanto desconsolado. De hecho, me levanto, me voy con toda mi panza que apenas me podía mover, y todo el mundo salió preocupado, ¿viste? Llamaban los médicos, ¿qué le pasó? No sé qué, y yo no podía ni hablar. Digo, Santiago, decirle que estoy bien, pero que no quiero hacer eso. Claro, ¿No? Porque es la primera reacción cuando algo nos duele. No Claro. quiero. Claro. Así que con eso creo que te describo Sí, lo que venía pasando. Pero algo que fue un disparador muy fuerte es que yo soy obsesiva, y cuando algo no lo entiendo, busco entenderlo. Y creo que tiene que ver con ese embarazo y con toda mi infancia, el dedicarme a la fotografía, porque me hago los cursos de fotografía y en vez de elegir flores, productos, moda, podía haber elegido moda. Sí. No, fotografía de maternidad. Yo creo que hay algo tan especial, y ver la maternidad y retratarla y saber que esa imagen es eterna, ¿no? Que congelas un momento, y un momento sagrado que yo por ahí no lo tenía en mi vínculo, yo no lo tengo así, no lo puedo recordar así, Sí. pero verlo, ver una mamá con su bebé en ese momento me llenaba de amor. Y necesitaba ver más de eso. Era como más, quiero más, quiero más. Sí, sí, Como fui con todo. Y ahí profundicé en la fotografía de maternidad. No me alcanzó, que dije, yo quiero ver el primer día, cuando la mamá tiene a su bebé. Y entonces empiezo a hacer una sesión de fotos que me metía medio de contrabando. Yo hablaba con la mamá previo, que había hecho las fotos de embarazada y qué sé yo. Le digo, yo entro como amiga, porque no se podía, no es que tenía un permiso de una clínica. Y me metí en todas las clínicas a retratar esos primeros momentos, esas primeras caricias, esa humedad que hay en la habitación, en la mamá, en el bebé, en las lágrimas. Era como, necesitaba llenarme de eso. Sí. Y fue increíble. Y aparte poder entregarle ese material y que las mamás lo recibieran con el amor que yo lo había hecho, porque podía no haberles gustado, y que les gustara los mensajes, eran como, sí. Sí. Y después algo que vi en ese tiempo de trabajar era que se sentían, antes de que yo llegara, con muchas dudas. Como que primero querían la producción de fotos y después era, Melo, no me siento bien, no me gusta. Y yo, bueno, charlar obviamente porque entendía la situación. Le digo, vos dame 2 minutos y déjame que yo te voy a mostrar las primeras fotos y después me decís si querés que siga. Y siempre tuve un ojo para eso, tenía el ojo, no sé. Viste que todo tiene que ver con la mirada, cómo miramos. Cómo miramos. Y cuando les mostraba la primera foto decían, no, sí, está bien, me gusta. Pero algo que me di cuenta es que se sentían expuestas, se sentían incómodas. Claro, ¿qué pasa cuando una mamá tiene un bebé? El cuerpo es tremendo, todo lo que cambia, la retención de líquido, los dolores, el no dormir, que el cerebro, las hormonas, el cerebro tiene... revientan la cabeza. Total, esa cabeza tiene que asimilar que ese bebé que estuvo 9 meses ahí adentro ahora ya no está. Y nos tenemos que volver a reencontrar con nosotras mismas, y en realidad ya no somos la que éramos, porque ahora ese bebé nos cambió la vida para siempre. Entonces, con todo ese revuelo, yo creo que la mujer en ese momento se siente muy expuesta. Sí. Ni hablar de toda la gente entrando, toda la gente mirando, incluyendo a la fotógrafa. Entonces, como que yo dije, una capa de poder, como una prenda que tenga una carga emotiva y que tenga colores y que tenga un formato. Yo creo mucho en los formatos. Un formato que comprenda ese nuevo cuerpo de la mujer que está embarazada y que después está en un posparto, y que sea adaptable. Romper esto de que nuestro cuerpo se tiene que adaptar a la prenda. No, nuestro cuerpo es más valioso que la prenda. La prenda se tiene que adaptar a nuestro cuerpo. Y en eso me puse a trabajar para crear La Desnudez de Eva. De hecho, yo creo los primeros conjuntos de 4 o 5 piezas con la posibilidad de tener remera y short para ir a la clínica. No existía. O sea, googleé hace 8 años atrás, no existía acá en Argentina. Ninguna de las marcas que vino trabajando con maternidad hace 20 años había hecho nada de investigación, nada de avance. Seguían teniendo los mismos camisones con los breteles de lactancia, que de hecho a mí me parece un tipo de violencia. ¿Por qué? Porque una prenda no es de maternidad porque tiene ganchos de lactancia, porque si yo no puedo amamantar a mi hijo, no soy mamá.
Claro. Una prenda tiene que ser de maternidad porque comprende la complejidad de ese momento. Y en eso es en lo que me enfoqué. De hecho, de ninguna de mis prendas se ve ningún gancho de lactancia. O sea, yo adoro que las mamás puedan vivir su maternidad de la forma que quieran y puedan. Y yo sé lo difícil, lo diverso que es. Sí. Y desde ese lado creé cada una de las piezas. De hecho, cuando hago la remera y el short, las mamás me decían, me encanta, no vi nada así, pero ¿se puede ir con remera y short? A mí me dicen siempre camisón, camisón. Claro, porque hasta hace 8 Claro, años claro, era no camisón. existe. Eran Sí, 2 sí, sí. camisones. Yo les decía, vos andá, y si después no te sirve, vos me lo devolvés, yo te devuelvo la plata. Los mensajes fueron soñados, que de hecho la remera y el short yo la hago porque a mí no me gustaba, que estaba con el camisón con Ay, mi no, primer sí, horribles, bebé. esos camisones espantosos, sí, Y horrible. la enfermera vino, estaba mi marido. Y de pronto vino y me dijo, bueno, a ver, mami, no sé qué, te voy a revisar. Y me levantó, y yo estaba con ese bombachudo, toda con los apósitos, con... Yo dije, ¿cómo me repongo de esta imagen? No hay cartera que levante esto. Melody, y yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es tu sueño? Porque vos empezaste a hablar en redes y ¿qué es lo que soñás? ¿Qué es lo que imaginás como para poder ayudar a otras personas que hayan estado en la misma situación que vos? ¿Cuál sería, qué está pasando con el Estado en ese sentido? Acá no estamos hablando ni de política ni de nada, ¿eh? Estamos hablando de ayudar, nada más que de eso. ¿Cuál es tu sueño? ¿De qué manera se puede ayudar? Yo creo, y volviendo, estoy de acuerdo con vos, no es un tema de política. Sí, totalmente. De hecho, lo otro día Es mucho escuchaba, más, ¿no? va mucho más allá Que la eso. Humano. política Es humano. Sí, la política se compara mucho con los equipos de fútbol. Ujú. Y es como tan duro escuchar eso, ¿no? Porque es como, soy de un bando, soy del otro, soy de un color o soy de otro, no soy de la gente. Sí, Y la política debería estar hecha para ayudar a la gente. totalmente. Como que hay un error ahí de concepto muy fuerte, me parece. Yo creo que si hubieran políticas sociales más genuinas, con intención real de ayudar, se podría. Acá en Argentina hay muchísimos psicólogos y psicólogas, muchísimos. Y también hay mucha gente que hoy intenta salir adelante y no puede porque hay trauma. Porque venimos de muchísimos años de pobreza, de un montón de cosas. Y la pobreza, quieras o no, ojo que hay violencia en todos los entornos, ¿sí? Sí, sí, No sí. solamente porque uno está en la pobreza, Sí. está destinado a la violencia. Hay mucha gente que es humilde, que no tiene por ahí para comer en el día a día y no hay violencia. O sea, no necesariamente. Pero todo el nivel de violencia, toda la pobreza que hay en Argentina incita mucho a las drogas, a que sea muy difícil salir adelante. Y hay muchos chicos, muchos adultos con infancias dañadas, que son adultos hoy o que son adolescentes y que necesitan un camino. Yo sí creo que se puede acompañar a estas personas a sanar toda esa infancia difícil, que es lo que después nos convierte en adultos complejos o complicados, limitados. Claro. Mira, voy a poner un ejemplo, me voy a poner yo de ejemplo. ¿Alguna vez deben haber visto el perrito que está en la calle? ¿Vieron los videos estos de recuperación de animales? Bueno, yo fui como ese perrito. Un perrito que está en la calle, que está golpeado. Ese perro tiene mucho sufrimiento. ¿Por qué? Porque no se baña, porque no lo bañan, porque no le dan de comer, y va teniendo todo ese sufrimiento y ese dolor en el cuerpo. Porque le pegan una patada, porque lo empujan de acá, porque lo rechazan de allá. Y la mirada de ese perro cuando lo están queriendo rescatar es muy triste. Si uno mira esos videos, podés ver a través de esa mirada. De desconfianza, de dolor. Normalmente son perros que te muestran los dientes. Porque tienen tanto dolor que atinan a morder. Porque no soportan una más. Entonces, atinan como a lastimar o a defenderse. Se puede confundir el defenderse con lastimar. Pero ese perro lo levantan y le dan un entorno seguro. Le muestran que no lo lastiman, lo acarician, le dan de comer, lo bañan, le curan las heridas. Y poco a poco la mirada de ese perro cambia.
y cuando miramos el antes y el después no lo podemos reconocer. Eso mismo me pasó a mí. Yo me voy a poner de ejemplo en ese perro, me voy a reflejar ahí para ponerles un ejemplo de lo que yo creo. Yo creo que acompañando desde una parte, ¿cómo se dice? Cuando en un todo, ¿no? Entender a esa persona en un todo, no darle un papelito para, bueno, sí, saca turno en el hospital que te van a atender en 5 meses. No, entender que la situación es integral, no me salía. Gracias. Entender que aparte esa situación es urgente, porque esa persona en este momento tiene hijos, esos hijos están siendo violentados y seguimos creciendo en esto. Si logramos ayudar a esas personas, bajamos la delincuencia, bajamos la pobreza. ¿Por qué? Porque podemos insertar a esa gente en la sociedad. A ver, un proyecto en el que yo trabajé mucho está basado en mí. Yo tuve que aprender hábitos. Sí, contá eso que es hábitos. Muy grosso. Son los hábitos lo que nos enseñan o nos acomodan. Así como les conté cómo logré ser parte de las marcas y poder trabajar, antes de eso incluso tuve que aprender a comer. Tuve que aprender a bañarme todos los días. Mi mamá. Porque vos no tenías una rutina, no tenías horarios, no era te levantás, te lavas los dientes, te vas, desayunás, o sea, vos no tenías la rutina que tiene la gente en su día a día. Yo me lavaba los dientes en los baños de los restaurantes con el jaboncito del restaurante y un papel. Claro. Yo, por mérito propio. No. Mi mamá era una persona que nos tenía sin bañarnos durante tiempos largos, ¿no? Y cuando vos no te bañas durante mucho tiempo, se te va generando una cáscara en la piel. Y no se reía, parecía gracioso. Decía, la cascarria, le decía a esa cáscara. Esa cáscara cuando vos la intentás sacar, sale con piel. Es sangre lo que sale después de eso, porque se adhiere. Claro. Me perdí a dónde íbamos, perdón. Estábamos en cómo podemos ayudar. ¿Cómo podemos ayudar? Y vos los viste que vos empezar desde vos. Bien. Sí. Yo tuve que hacerme una lista con todos esos hábitos que quería tener en mi vida, que había visto en la tele, que había visto por deducción. Hice un análisis, hice una lista. Y me costó un montón, porque por primera vez podía dormir hasta tarde. Claro. Y yo decía, ¿qué me manda a mí a ponerme una lista? Claro. ¿No? Pero encontraba cierto algo en eso de levantarme, bañarme, hacerme un tecito, sentarme en la mesa a disfrutarlo. Realmente me costó hasta que un día me olvidé de mirar la lista. Hasta que simplemente ya fue un hábito aprendido. Claro. Exacto. Bueno, todo ese camino tiene que ver con un montón de cosas, aparte de los hábitos. Y en base a eso yo dije, ayudar a la gente es más fácil de lo que todo el mundo está diciendo. Y parezco una idealista, una loca, una delirante, pero yo juro por Dios que se puede. Sí que se puede. El punto es que tienen que haber políticas que lo permitan. O sea, mi proyecto está basado en esto. Está basado en recibir a una persona que está en esta situación y de pronto una psicóloga y un psiquiatra puedan tener una consulta, que puedan, sin esta medicación de acompañamiento o de lo que tenga, poder acompañarlo con la medicación. La medicación es un proceso. Primero, a veces se tiene que trabajar desde la psicología también para que el paciente entienda por qué la medicación o para qué, sobre todo estando tan estigmatizada la medicación, ¿no? Porque ahora dice medicación psiquiátrica y decís, no, pará. No. Bueno, si tenés diabetes tenés que ponerte insulina, depende del grado que tengas, o sea, no es comprendido así, pareciera como que, hay todavía como un tabú todavía sobre no atravesamos eso. Sí, todavía no. Totalmente. Yo creo que se está empezando a hablar y es importantísimo porque la salud mental es fundamental. Y te cambia la vida, además. Porque yo lo he visto, lo he vivido, sé cómo es. Sí. Bueno, poder acompañarlo desde a esa persona, desde la psicología, desde la psiquiatría, y entender que es una persona que necesita construir hábitos que no tiene. Entonces, necesita un acompañamiento mucho más complejo, desde otro entendimiento, para que se bañe todos los días, para que coma y respete los horarios de comida, para que quiera ir creciendo. Claro. Y empezar a verse diferente. Volvemos a esto. Como nos vemos, nos sentimos. Lo que pasa afuera pasa adentro y lo que pasa adentro pasa afuera. Entonces, yo creo que es todo un todo. Uh-huh. Y si se pudiera trabajar desde eso, de poder, abrirle las puertas a las personas que quieren salir adelante y acompañarlas en este todo, desde la parte clínica también, ¿no? Comprendamos que son personas que a veces
uno se va mal acostumbrando. En realidad nos acostumbramos a todo, los seres humanos, a lo bueno y a lo malo. Somos un animal de costumbre, sin duda. Nos acostumbramos a los olores. Sí. El que no se baña se acostumbra al mismo olor de su propio cuerpo de no bañarse. Así como el que se baña todos los días se acostumbra a oler lindo, a su perfume, a sus cremas. Es lo mismo, para un lado o para el otro. Pero se tiene que aprender. Estas personas necesitan acompañamiento clínico porque son personas que por ahí no tienen esta cuestión de la higiene, ¿no? Sí. Y en la cuestión de la higiene hablamos de todo, de enfermedades, de todo. Sí. Y esas son las cosas que no ayudan a que uno se sienta una persona que está dentro de la sociedad. Exacto. Se Totalmente. siente al margen, se siente afuera, se siente con dolor, ¿Y con tenés impotencia. o sea, vos tenés ese proyecto y tenés idea de llevarlo adelante Yo a lo las hice autoridades? con personas a mi alrededor. Sí, Yo trabajé en silencio en mi entorno sí, con una persona en particular que no voy a nombrar. sí. Y hoy es una persona que está maravillosamente bien, logró su departamento, su novia, su vida, Qué bueno. y estoy muy feliz. O sea que se puede. Se puede, pero fue un equipo de personas. Lo que pasa es Sí. que yo tenía los medios y decidí utilizarlos y otras personas que estaban alrededor mío me dijeron, me encanta y yo te ayudo y de pronto había un odontólogo, o sea, había una psicóloga, había un equipo que se Claro. armó para durante 2 años acompañar a esta persona. Ujú. Se acompañó y salió adelante, basándonos en todo este camino mío que yo hice. A mí me encantaría por lo menos que se escuche. Creo que hay mucha gente con ganas de ayudar, Ujú. entonces por ahí ordenarse, organizarse y lograr armar un equipo con la misma intención, ¿no? De acompañar a estas personas, porque algo más, ¿no? Cada una de estas personas, aparte de toda la historia que pueden llegar a tener atrás y de su vida, tienen talentos, Totalmente. tienen deseos, tienen sueños, tienen cosas. Y son personas que pueden contribuir de un montón de formas Y que no no lo tienen las oportunidades entendemos. como para poder Exactamente. lograrlo. Exactamente. Y que la verdad que el Estado debería proporcionar. Sería eso. conveniente, aparte, para el Estado, ¿no? Totalmente, porque yo creo que al Estado... habría menos cárceles con... ¿Cuánto sale encerrar a alguien en la Es cárcel? mucho, o sea, se está empezando al revés. O sea, hay que empezar por el origen, no por el después. Claro, lo que ¿entendés? hacemos es, Porque- lo que hace la política es sancionar. Es como, bueno, Sí. castigamos, Exacto. encerramos en la cárcel. Pero mantener una cárcel y mantener a un preso es mucho Sí. más costoso, más cruel y menos rentable a futuro Exactamente. que invertir en los chicos de 18, 20 años hoy, o 40 o 50, que están en una situación drástica y que podrían aportarle económicamente a la a sociedad. la sociedad y no volver a delinquir. Y no volver a delinquir. ¿Entendés? El que sale de la cárcel en este momento, lamentablemente, sobre todo con los formatos que hay en la cárcel, sale de vuelta a delinquir. No los Sí. están recuperando. Y no, si no aparte se además resuelve, nadie los va a se tomar en empeora. ningún lado, Total. porque ¿entendés? Ya tienen antecedentes, ya tienen cosas, entonces... Bueno, yo te voy a sí. contar un caso de mi padrastro. Mi padrastro estuvo preso. Es una excelente persona que le pasaron cosas malas. Esa es mi definición para él. Mi percepción. Él estuvo preso, tuvo problemas de consumo también. Eso te digo que es culpa de mi mamá. Igual cada uno va tomando sus decisiones, ¿no? Pero sé que ella tuvo mucha responsabilidad en eso. Cuando él sale, tuvo la suerte de ir a una cárcel que era medio modelo, porque él nos contaba, ¿no? Y ahí hacía como talleres, teatro, Ujú. trabajaba con madera. Bueno, un poco este proyecto de lo que yo les estoy hablando. Sí. Y salió distinto. Había logrado un trabajo en blanco. Pero ¿qué pasa? No tuvo un acompañamiento. Entonces, las cosas quedan siempre Claro, sin terminarse, truncadas. ¿Por qué? Sí. Porque necesitan un acompañamiento. Exacto, porque no Necesitan. saben, No. además, porque Y no porque- tienen quien los guía. Exacto. Hay que sostener eso nuevo que está le haciendo está mostrando. hasta el sí. momento en el que se sienten que pueden, Sí, sí, sí. pero se sienten solos, de vuelta a una sociedad muy difícil, donde no encajan, donde no encuentran Claro. y vuelven. Claro, pero por eso es el Estado el que se tiene que responsabilizar de eso.
y empezar a encontrar otra vuelta, porque no se puede seguir haciendo siempre lo mismo si no te da resultado. O sea, hay que cambiarlos. O sea, hay que cambiar la forma de encarar las cosas. Si ya no te dio resultado, pero algo nuevo. Total. O sea, y esto quiero decirle, vos tenés tu cuenta de No Todas las Madres Protegen, igual va a estar todo, ¿no? Para que las personas que lo sepan, para las personas que quieran hablar con vos, contá que vos te comunicás con esas personas. Sí, yo leo todo, voy a ser sincera, hoy tengo como 500 mensajes en la bandeja de entrada, leo por día 10 o 20. Sí. Lo que pasa es que también estoy trabajando me importa leerlos, me importa no perder la emocionalidad al leerlos, Sí. pero necesito aprender a soltar Sí, la exacto. emoción para poder seguir con mi vida. Entonces, Exacto. es un trabajo el que estoy haciendo Sí, en claro, paralelo. pero que no serías vos la que lo tienes que hacer. No, está bien, Entonces, pero no, bueno, lo que ella quiero abre, decir, visibilizando ella abre esto, y lo abre una visibiliza, puerta. y a lo que voy es que lo que estoy haciendo es un pedido a que se Pedimos vea a través del que podcast. claro, a que esta hermosa persona, Sí, ¿entendés? bueno, ya- está haciendo lo que tiene que hacer un Estado. Sí, No sí, ella, totalmente. ¿entendés? Y Es que así. ella abrió y visibilizó algo que es muy fuerte y que hay que hacerse cargo de eso. Todos tenemos que hacernos cargo de eso, Sí. pero nosotros no somos los políticos. Y esto no tiene nada que ver con la política, ni con un bando, ni con esto, ni con nada. O sea, esto hay que agarrar el toro o sea, hay que agarrarlo y hay que hacerlo. Porque después entonces decimos, no, vamos a bajar la penalidad, ¿entendés? De los chicos y de otros. ¿Y qué le vas a bajar? Si no le estás dando herramientas Sí. para que esa persona salga adelante, si no le estás dando vos como Estado, como padre, si querés, lo que esa persona tiene que tener para poder salir adelante, pero la estás penando. ¿Entendés? Con esto no estoy haciendo una apología del delito, sino que estoy diciendo que hay responsables Sí, de y que hay eso. una manera, o sea, Melody Distinta de está hacerlo. contando desde su experiencia que hay una manera. Hay una manera, Y solo que hay tu que hacerse camino cargo. es una prueba de que se puede y se Soy logra. una fiel creyente que sí, y desde el punto en el que yo apliqué lo mismo para otra persona y lo logré, siendo yo nada más, con un equipo. Pues yo no soy Sí, 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 psicóloga. sí, ¿no? totalmente. ¿no? Cada uno a lo suyo. Sí, lo mismo que la gente que pueda ayudar, que sea psicóloga, psiquiatra, así como tuviste, que se acerquen también para poder ayudar y quizás se puede construir algo y se puede llevar también a donde tenga que irse, yo no tengo ni idea, a donde tenga que irse para que este proyecto pueda salir adelante. O sea, a mí me parece que es fundamental. Algo que me encantaría lograr, y obviamente yo no tengo los medios, como primera instancia, yo hablaba del lugar espacio-cuerpo, ¿no? Espacio-cuerpo en mi imaginación, y vamos a que todo comienza con un sueño, es una especie de gimnasio, pero sin máquinas, donde lo que tenemos son duchas y tenemos pase. Entonces, son duchas, son un espacio para tomar algo caliente, es un espacio de contención, psicólogos disponibles para recibir e ingresar a las personas que estén buscando un momento de descanso, al menos. Y quizás desde ahí poder ir trabajando en incentivarlos a un poco más, a estar un poco mejor. Totalmente. Un espacio que permita sentir el agua caliente. Que permita. Algo tan básico y fundamental, es que si no te falta no te es das más cuenta. simple, es más simple de lo que parece. Buscamos cosas complejas, cuando en realidad la solución está en lo simple del ser humano. En eso que hacemos todos los días, que nos hace sentir bien, que a veces no los valoramos y no nos damos cuenta de lo que tenemos. Hay que no tenerlo para darse cuenta el valor que tiene. Totalmente. Bueno, ojalá las personas que escuchan este podcast se sensibilicen y ayuden y colaboren. Yo me pongo a tu entera disposición para lo que necesites. Y ahora, para dar un cierre, a mí me gustaría hacerte una pregunta, que si querés me la contestas y si no, no. ¡Ay, qué miedo! Vos pasaste por algo muy doloroso y con una persona, como te dijo Oli, que es básica y fundamental en la vida de cualquier niño. Sé que a tu mamá le estás pagando su vivienda, sé que le pagas su comida y todo. Ahora, la pregunta que yo te hago, porque quiero que también se escuche, es, ¿pudiste perdonar? Sí. ¡Bravo! Claro Wow, que bravo. sí. Qué Claro trabajo. que sí. Hubo un proceso, obviamente, para eso. Mira, hubo un proceso enorme, muchísima terapia, te lo voy a resumir.
pero me acuerdo el día en el que yo me estaba bañando, salgo de ducharme y algo pasa. ¿Viste cuando dicen pasó un ángel? Sí. Algo pasa. Emocionalmente me acordé de mi mamá y sentí un alivio pero profundo, como si todo lo que yo venía trabajando en terapia fueran como puertitas que se iban cerrando hasta que se cerró la última y desapareció. La llamo a la psicóloga porque no lo entendía. Y le digo, no entiendo. O sea, venimos trabajando hace 6 años con el mismo tema y hoy es un día diferente. ¿Por qué hoy me siento así? Me siento en paz, me siento bien. Hasta siento que podría verla. Yo hasta ese momento no la veía, hacía mucho tiempo. Hasta siento que podría verla, no entiendo. Y me dijo esto que me pareció maravilloso. Un embarazo lo vamos gestando durante 9 meses. Pero el bebé nace en un día, en un momento. Y fue como maravilloso esta comparación. Yo no sé si es así o no, te lo digo, en mi caso fue mi situación, pero fue maravilloso. O sea, lo entendí y dije, ok, porque no pasó en un día. Se trabajó durante muchísimo tiempo, pero sí recuerdo el día y recuerdo el momento donde me sentí en paz. Donde sentí que hasta le pude volver a decir mamá. Yo pasé muchos años sin poder pronunciar esa palabra, ¿no? Yo decía ella, esa. Entonces la gente por ahí si me refería me decía como, ¿quién? Tu mamá. ¿No? Y aparte con énfasis, como diciendo, ¿por qué les decís así? Sí. No me salía, no había manera. Y yo hoy puedo decir mamá. Pasé muchos años sin poder decir eso. Eso es el perdón. Y tu mamá tuvo la gran suerte de tener como hija un ángel como vos. Gracias. Bueno, Melody, gracias. ¿Qué Solo decirte? agradecerte. Sin palabras. Y porque también por haberte animado, me parece. Eso también te quería agradecer. Es una valentía. Por haberte animado y compartir tu historia, que es totalmente inspiradora por donde la mires. Es un ejemplo de resiliencia. Y gracias por estar acá en nuestro primer episodio del podcast. Sí, Estamos sin muy duda, felices. y por ayudar y también yo me sumo, y Oli también, por ayudarnos y ayudar a que tengamos un mundo mejor para todos. Yo creo que se puede gracias a ustedes y se puede con personas como ustedes que miran al otro, que escuchan y que hoy están trabajando en un espacio de esto, ¿no? De poder derribar un poco todo para liberarnos y crecer, seguir creciendo como personas. Mil gracias. A ustedes. Porque la verdad que la sociedad tenga una persona como vos es muy valioso. Lindas. Mil Muchas gracias. gracias. Bueno, y yo me despido de quienes nos hayan acompañado en este tremendo primer episodio. Tremendo. Y los invito a que se suscriban, que nos sigan en Compartiendo Data en nuestras cuentas y nos vemos en el próximo episodio. Claro que sí. Hasta la próxima. Y bueno, y gracias por estar, como siempre. Bueno, todavía recién empezamos, pero gracias por estar hoy.